Buenas noches. La princesa que pasó su vida en la mirada implacable del ojo público murió en un coche a toda velocidad en París, al parecer tratando de evadir a los fotógrafos que la perseguían. La muerte de la princesa Diana paralizó el mundo occidental. Por triste que fuera, todavía hay un amplio sector de la población, sobre todo en Internet, que rechaza la versión oficial que se dio de la muerte de la princesa Diana. Según ellos, había un plan mucho más amplio en juego, y hay cosas que nunca se dijeron al público sobre lo que realmente ocurrió. Hoy exploramos algunos de esos hechos misteriosos relacionados con la muerte de la princesa Diana. El embarazo de Diana. Era el verano de 1997 y Diana se embarcaba en un nuevo capítulo de su vida. Tras su sonado divorcio del príncipe Carlos, estaba decidida a labrarse su propio camino y marcar la diferencia en el mundo. En junio de ese año, Diana asistió a un acto benéfico en Londres, donde llamó la atención de Dodi Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed. Ambos conectaron rápidamente, y su relación se convirtió en objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación. Empezaron a circular rumores de que Diana y Dodi esperaban un hijo en común, echando más leña al fuego de la prensa rosa. En julio, la pareja se embarcó en una escapada romántica a la Costa Azul, buscando consuelo de los incesantes paparazzi. Fue durante este viaje cuando la teoría del embarazo de Diana cobró aún más fuerza. Testigos afirmaron haber visto a Diana mostrando signos de embarazo, como una ligera barriguita y un brillo radiante. Las especulaciones se dispararon y los titulares hablaban a gritos de un posible heredero real. Pero, ¿qué pruebas respaldan esta teoría? Una información convincente procede de Rosa Monckton, íntima confidente de Diana. En una entrevista, Monckton reveló que Diana le había confiado su deseo de tener otro hijo. Habló de su anhelo de tener un hermano para sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry. El relato de Monckton añade credibilidad a la teoría de que Diana pudo haber estado realmente embarazada. Además, los informes de las autoridades francesas que investigaron el accidente de coche arrojan luz sobre un detalle misterioso. Según sus conclusiones, el cuerpo de Diana fue embalsamado sin seguir los procedimientos habituales. Esto hizo sospechar que se habían intentado ocultar o alterar pruebas relacionadas con su embarazo. ¿Podría tratarse de un encubrimiento deliberado? Para aumentar la intriga, un antiguo guardaespaldas de Diana, Barry Manaki, afirmó que había tenido una aventura secreta con la princesa. Afirmó que su relación dio lugar a un embarazo, que finalmente se interrumpió. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas, contribuyen a la red de especulaciones en torno al posible embarazo de Diana. Es importante señalar que la familia real británica ha negado con vehemencia la teoría del embarazo de Diana. Sostienen que no hay pruebas concretas que apoyen tales afirmaciones y que no es más que producto del sensacionalismo y las teorías conspirativas. Sin embargo, los persistentes rumores y las pruebas circunstanciales siguen alimentando la fascinación del público por esta teoría. La profesora forense Angela Gallop puso fin a los rumores de embarazo con su investigación documentada en su libro When the Dogs Don't Bark: A Forensic Scientist's Search for the Truth. Las muestras de sangre del coche de la princesa Diana dieron negativo para la hormona del embarazo HCG. Los niveles de esta hormona aparecen en un análisis de sangre 11 días después de la anticoncepción, y normalmente estos niveles de HCG se duplican cada 72 horas después. Al final, los resultados de todas las pruebas fueron negativos, escribió Gallop en su libro, lo que significaba que era extremadamente probable que Diana no estuviera embarazada en el momento de su muerte y que no había estado tomando píldoras anticonceptivas. Aún así, hay quien no se cree los resultados del análisis de sangre, señalando el hecho de que la princesa Diana fue embalsamada rápidamente, lo que habría hecho imposible realizar una prueba de embarazo en orina. Sin embargo, el momento del embalsamamiento tiene sentido. Los médicos no vieron razón alguna para retrasar el proceso, ya que sus lesiones concordaban con la causa de su muerte. Tampoco es práctica habitual hacer pruebas de embarazo a las mujeres fallecidas. Gallop no fue el único médico que lo confirmó. En enero de 2004, el ex forense de la Casa de la Reina, John Barton, reveló en una entrevista con The Times que asistió a un examen post-mortem del cuerpo de la princesa en el tanatorio de Fulham, donde examinó personalmente su útero y comprobó que no estaba embarazada. Robert Chapman, que realizó la autopsia, declaró que el útero y los ovarios de Diana no mostraban signos de embarazo. El multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed insistió en afirmar que Diana estaba embarazada. Esto le llevó a hacer que miembros de su personal dijeran a los medios de comunicación que en su último día juntos, Diana y su hijo habían visitado una villa de su propiedad en París para elegir una habitación para el bebé.
Aunque efectivamente la pareja había visitado la villa, se exageraron las circunstancias de la visita, diciendo que había durado 2 horas y que había sido en presencia de un destacado diseñador de interiores italiano. Tales declaraciones son las que llevaron a la gente a creer que había más en la muerte de la princesa Diana de lo que se había revelado. Un guardia de seguridad de la villa, Reuben Murrell, se sintió incómodo mintiendo sobre el asunto y vendió su historia a The Sun, afirmando que la visita duró poco menos de 30 minutos y que no fue en compañía de ningún diseñador de interiores. Proporcionó imágenes de las cámaras de seguridad para demostrarlo y dijo que había estado en presencia de Diana y Dodi durante toda la visita, sin que hubiera habido ninguna conversación sobre la posibilidad de que se fueran a vivir a la villa. Más tarde, renunció a su empleo con Al-Fayed e inició un proceso laboral por despido constructivo después de que Al-Fayed le demandara por incumplimiento de contrato a causa de las imágenes de las cámaras de seguridad que facilitó a The Sun. La conspiración del conductor. Aunque las circunstancias que rodearon la muerte de la princesa Diana han sido objeto de intensas especulaciones y teorías conspirativas, un nombre que ha surgido constantemente es el de Henri Paul, el conductor del coche aquella fatídica noche. Nacido el 3 de julio de 1956 en Lorient, Francia, Paul creció en el seno de una familia modesta. Sus padres eran muy trabajadores y trabajaban como profesores y empleados municipales. Desde muy temprana edad, Paul se mostró prometedor y con potencial, sentando las bases para una vida que, en última instancia, estaría marcada por la tragedia. La trayectoria educativa de Paul comenzó en la escuela Lyon Saint Louis, donde destacó académicamente. Louis, donde destacó en los estudios. Demostró un intelecto agudo y una mente inquisitiva, rasgos que más tarde destacarían sus amigos y colegas. Tras completar su educación, Paul decidió alistarse en el ejército francés, donde sirvió como jefe de un equipo de seguridad. Fue durante su estancia en el ejército cuando su amor por la aviación empezó a despegar. En 1976, Paul obtuvo su licencia de piloto, cumpliendo el sueño de toda su vida. Sentía una profunda pasión por volar y a menudo surcaba los cielos, registrando más de 600 horas de vuelo. Este amor por la aviación se convertiría en un aspecto definitorio de la vida de Paul, mostrando su espíritu aventurero y su sed de nuevas experiencias. Antes de trabajar en el Hotel Ritz, Paul desempeñó diversos empleos que demostraron su versatilidad y ambición. Trabajó como vendedor de barcos, perfeccionando sus habilidades en ventas y atención al cliente. Además, incluso intentó abrir una agencia de detectives privados, demostrando su deseo de independencia y su espíritu emprendedor. Estas experiencias forjaron el carácter de Paul y le proporcionaron una serie de habilidades que le serían muy útiles en el futuro. Fue en 1986 cuando el camino de Paul dio un giro inesperado. Empezó a trabajar en el departamento de seguridad del Hotel Ritz, propiedad de Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi Al-Fayed, novio de la princesa Diana por aquel entonces. Aunque Paul no trabajaba oficialmente como chofer del hotel, su papel en el departamento de seguridad acabaría implicándole en los trágicos acontecimientos de aquella fatídica noche. Colegas y amigos describieron a Paul como una persona inteligente y enigmática. Tenía una mente inquieta y era conocido por su lealtad. Aunque disfrutaba de la compañía de sus amigos, también guardaba para sí sus asuntos personales, lo que le confería un aire de misterio. Además, Paul tenía un talento oculto. Era un pianista consumado, que mostraba su lado artístico y añadía otra capa a su compleja personalidad. La noche del 31 de agosto de 1997, la vida de Paul dio un giro devastador. Le pidieron que llevara a la princesa Diana y a Dodi Al-Fayed del Hotel Ritz al apartamento de Dodi en París. Era una tarea aparentemente rutinaria, pero nadie sabía lo que ocurriría en las horas siguientes. Al parecer, Paul había bebido antes del viaje, algo que más tarde se pondría en entredicho. Cuando la pareja emprendió el viaje, Paul se encontró en una situación precaria. Perseguido por los paparazzi, tomó la desafortunada decisión de entrar en el túnel del Puente del Alma. Trágicamente, el coche chocó contra un pilar de hormigón y volcó, provocando la muerte de Paul, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed. Solo el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones sobrevivió al incidente, aunque con heridas graves. Tras el accidente, Mohamed Al-Fayed lanzó varias teorías sobre lo ocurrido aquella noche. Afirmó que Paul trabajaba como informante a sueldo para los servicios de seguridad de Francia o del Reino Unido y que estaba implicado en un complot para asesinar a la princesa Diana y a Dodi Al-Fayed. Estas afirmaciones desataron la polémica y avivaron la ya intensa especulación en torno a los sucesos de aquella trágica noche. Tanto la investigación francesa como la británica del accidente desestimaron en gran medida las afirmaciones de Al-Fayed,
aunque se reconocieron algunas deficiencias de procedimiento. Los análisis químicos de la sangre, la orina y el humor vítreo de Paul revelaron la presencia de alcohol en su organismo en el momento de su muerte, con una tasa de alcoholemia 3 veces superior al límite legal en Francia. Además, se encontraron en su organismo medicamentos de venta con receta, que pueden tener efectos adversos cuando se combinan con alcohol. Se ha afirmado que el nivel de alcohol encontrado en la sangre de Paul no concuerda con su comportamiento sobrio, tal y como lo captaron las cámaras de seguridad del Ritz aquella noche. Robert Forrest, patólogo forense, afirmó que un alcohólico como Paul, con una mayor tolerancia al alcohol, podría parecer más sobrio de lo que realmente estaba. Las familias de Dodi Fayed y Henry Paul no aceptaron las conclusiones de la investigación francesa. Sin embargo, las pruebas disponibles sugerían que Paul solo había consumido 2 bebidas alcohólicas, pero que esto no era necesariamente todo lo que Paul había consumido y que estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. Un experto citado en el informe estimó que Paul había bebido el equivalente a 5 medidas de Ricard, su aperitivo francés favorito con sabor a regaliz, antes de conducir. En 2009, se informó de que las muestras de ADN confirmaban que las muestras de sangre con altos niveles de alcohol eran efectivamente de Paul. Esto se estableció mediante una comparación con las muestras proporcionadas por los padres de Paul, demostrando que la sangre analizada era la de Paul y que tenía 3 veces el límite legal francés de alcohol en sangre. La conspiración de los paparazzi. Era el verano de 1997 y el mundo estaba cautivado por el vertiginoso romance entre la princesa Diana y Dodi Fayed. Su historia de amor, que solo había comenzado 6 semanas antes, se convirtió rápidamente en una sensación mediática. Pero la fama tiene un precio, y para Diana y Dodi, ese precio era la persecución implacable de los paparazzi. Cuando la pareja se embarcó en un viaje en el lujoso yate de Dodi, el Jonical, y más tarde viajó a la pintoresca costa sur de Francia, no pudieron escapar de la atenta mirada de los paparazzi. Las imágenes granuladas de sus momentos íntimos atrajeron pujas de 500.000 libras, poniendo de relieve el intenso interés que despertaba cada uno de sus movimientos. Pero fue su llegada a París, el 30 de agosto de 1997, lo que marcó un punto de inflexión en su historia. Cuando Diana y Dodi bajaron del avión en el aeródromo de Le Bourget, se encontraron con un frenesí de cámaras y fotógrafos. Decidido a eludir a los paparazzi, Dodi ordenó a su chofer, Henry Paul, que tomara una acción evasiva. La persecución comenzó cuando el Mercedes negro de la pareja serpenteaba por las calles de París. Los fotógrafos, ávidos de la foto perfecta, les seguían de cerca, con sus motos entrando y saliendo del tráfico. Era un peligroso juego del gato y el ratón, en el que los paparazzi sobrepasaban los límites en su búsqueda de la exclusiva definitiva. A medida que avanzaba la persecución, aumentaba la tensión. Los paparazzi no cejaban en su persecución, desesperados por captar esa foto esquiva. Pero no sabían que sus acciones tendrían consecuencias devastadoras. En la madrugada del 31 de agosto, se produjo la tragedia. El Mercedes negro, en el que viajaban Diana, Dodi y Henry Paul, se estrelló en el túnel del Puente del Alma. El mundo asiste conmocionado a la noticia del accidente. La princesa Diana, la princesa del pueblo, había desaparecido. Testigos del accidente informan de que, en lugar de socorrer a los pasajeros heridos, algunos fotógrafos se subieron al coche y fotografiaron a Diana, Dodi y Henry Paul mientras agonizaban. El chocante comportamiento de los paparazzi levantó sospechas de negligencia grave e invasión de la intimidad. La actuación de los paparazzi aquella noche provocó indignación y un clamor público en demanda de justicia. Los magistrados franceses abrieron una investigación y 5 días después del accidente, otros 3 fotógrafos fueron puestos bajo investigación por homicidio involuntario, elevando a 10 el número total de sospechosos. El papel de los paparazzi en la muerte de Diana también fue objeto de teorías conspirativas. Algunos apuntaron a las imágenes de videovigilancia de Henry Paul, saludando a los fotógrafos, sugiriendo que alguien en el hotel les estaba avisando de los movimientos de Diana. Otros especulaban sobre un Fiat Uno blanco que se creía que había colisionado con el Mercedes, posiblemente conducido por un fotógrafo. El análisis de los restos del Mercedes reveló que había chocado de refilón con un Fiat Uno blanco que había dejado restos de pintura en la carrocería del Mercedes. La policía francesa intentó sin éxito encontrar el vehículo implicado. Aunque nadie vio el Fiat en el túnel, algunos testigos afirmaron haber visto un Uno saliendo del túnel. Detectives privados que trabajaban para Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, afirmaron haber encontrado el misterioso Fiat Uno. Afirmaron que pertenecía a James Anderson, un fotógrafo francés que había estado siguiendo a Diana y tomando fotos de ella y Dodi en la semana anterior a su muerte. Sin embargo, estas afirmaciones nunca se probaron.
El Fiat Uno blanco que poseía Anderson no era apto para circular, ya que tenía 9 años. Además, Anderson había vendido el coche en octubre de 1997. Las autoridades francesas interrogaron a los fotógrafos y motoristas de prensa que habían perseguido a Diana y Dodi aquella fatídica noche. En un principio, se les interrogó por sospecha de negligencia grave, ya que su implacable persecución había contribuido potencialmente al trágico desenlace. Se detuvo a los paparazzi para interrogarlos y se examinaron sus acciones en busca de indicios de mala conducta. Al final, los cargos de homicidio involuntario contra los paparazzi fueron desestimados en 2002. El tribunal determinó que no había pruebas suficientes para relacionar directamente sus acciones con el accidente. La industria de los paparazzi se enfrentó a un importante escrutinio tras la muerte de la princesa Diana. Algunos fotógrafos defendieron sus acciones, alegando que simplemente hacían su trabajo y ofrecían al público lo que quería. Pero otros reconocieron la necesidad de un cambio y un enfoque más ético de su profesión. La tragedia dio lugar a un aumento de las normas y directrices en el sector de los paparazzi. Las organizaciones de medios de comunicación implantaron códigos de conducta más estrictos, haciendo hincapié en la importancia de respetar la intimidad y obtener el consentimiento para fotografiar a personajes públicos. Estos cambios pretendían evitar que se produjera una tragedia similar en el futuro: el Mercedes manipulado. La trágica muerte de la princesa Diana en un accidente de coche causó conmoción en todo el mundo, pero lo que muchos no saben es la oscura historia del Mercedes-Benz S280 implicado en el accidente. Esta chatarra reconstruida, proporcionada por el Hotel Ritz de París, había sido robada y estrellada a principios de año. Con graves problemas mecánicos y fama de ser enormemente peligroso a más de 37 millas por hora, este coche desempeñó un papel importante en el prematuro fallecimiento de la princesa Diana. La noche del 31 de agosto, la princesa Diana y su acompañante, Dodi Fayed, se alojaban en el lujoso Hotel Ritz de París. Cuando se disponían a abandonar el hotel, no sabían que el coche que les había proporcionado el hotel se convertiría en un arma mortal. Se trataba de un Mercedes-Benz S280, un vehículo con un oscuro pasado. A principios de año lo habían robado y estrellado contra el suelo, convirtiéndolo en una ruina reconstruida. A pesar de su dudoso estado, el Hotel Ritz lo consideró apto para su uso como coche de piscina. Pero, ¿qué le ocurrió exactamente a este Mercedes robado antes de acabar en manos del hotel? Los informes revelan una serie de accidentes y de conducción temeraria que habían causado importantes daños al vehículo. Se había convertido en una bomba de relojería a punto de desatar su potencial mortífero. Los expertos han examinado el coche y han descubierto graves problemas mecánicos que lo convertían en una trampa mortal sobre ruedas. Frenos defectuosos y un sistema de dirección que no funcionaba bien eran solo la punta del iceberg. Este Mercedes era un desastre a punto de ocurrir, sobre todo cuando se conducía a alta velocidad. Y eso fue exactamente lo que alcanzó el malogrado coche aquella fatídica noche. Cuando la princesa Diana, Dodi Fayed y su chofer, Henri Paul, entraron en el túnel del Puente del Alma, no eran conscientes del peligro inminente que les aguardaba. El coche aceleró, alcanzando velocidades de hasta 65 millas por hora, superando con creces el límite de seguridad para un vehículo comprometido. Y entonces sobrevino la tragedia. El Mercedes perdió el control, dio un volantazo y se estrelló contra el 13º pilar del túnel, provocando la muerte de la princesa Diana, Dodi Fayed y Henri Paul. El impacto fue devastador y el mundo lloró la pérdida de la querida princesa. Pero empezaron a surgir preguntas. ¿Cómo podía considerarse apto para su uso un coche con una historia tan oscura? ¿Quién era responsable de garantizar la seguridad de los pasajeros? El Hotel Ritz se enfrentó al escrutinio por proporcionar un vehículo peligroso a sus huéspedes de alto nivel. La revelación de que el coche había sido robado y se había estrellado contra el suelo conmocionó a la opinión pública y suscitó dudas sobre la negligencia del hotel. Se iniciaron investigaciones para determinar la causa del accidente. Aunque se reveló que el conductor, Henri Paul, estaba bajo los efectos del alcohol, el peligroso estado del Mercedes desempeñó un papel importante en la gravedad del accidente. El trágico accidente suscitó un debate mundial sobre la seguridad de los vehículos y la responsabilidad de los establecimientos a la hora de garantizar el bienestar de sus clientes. El accidente puso de manifiesto la importancia de realizar inspecciones y tareas de mantenimiento exhaustivas antes de volver a poner un vehículo en circulación. Uno de los defectos más críticos fue el sistema de frenos defectuoso. Los frenos del Mercedes estaban desgastados hasta el punto de ser casi inexistentes. Esto significaba que cuando el conductor, Henri Paul,
intentaba reducir la velocidad o detener el coche, los frenos no respondían adecuadamente, lo que provocaba una pérdida de control. Pero los problemas no acababan ahí. El sistema de dirección del Mercedes también estaba gravemente dañado. Tenía tendencia a desviarse hacia un lado, lo que dificultaba enormemente al conductor mantener el control, especialmente a altas velocidades. Este defecto, combinado con los frenos defectuosos, creó una combinación mortal. Además, los neumáticos del coche estaban en un estado deplorable. Estaban desgastados, sin apenas banda de rodadura, lo que los hacía muy propensos a reventar. Esto comprometía aún más la estabilidad y el control del vehículo, especialmente al tomar curvas cerradas o realizar maniobras bruscas. El chasis del Mercedes también había sufrido daños importantes. La integridad estructural del coche se había visto comprometida debido a accidentes anteriores y a la conducción temeraria. Esto debilitó la estabilidad general del vehículo, haciéndolo más susceptible a un fallo catastrófico. Res. Además, el motor del Mercedes había sido llevado al límite. El coche había sido conducido sin descanso, a menudo a altas velocidades, provocando un desgaste excesivo. Esto supuso una carga adicional para los componentes mecánicos, ya de por sí comprometidos, aumentando aún más el riesgo de fallo. Resulta realmente chocante pensar que un coche con defectos mecánicos tan graves fuera considerado apto para su uso, especialmente por un establecimiento tan prestigioso como el Hotel Ritz. La responsabilidad de garantizar la seguridad de los huéspedes recaía directamente sobre los hombros del hotel, y su falta de inspección y mantenimiento adecuados del vehículo tuvo consecuencias devastadoras. Destellos brillantes y coches extraños. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y Dodi Fayed entraron en un Mercedes S280 negro, conducido por Henri Paul. El Mercedes recorrió las calles de París, con la princesa Diana y Dodi Fayed sentados en la parte trasera. La pareja fue perseguida por un enjambre de paparazzi, ansiosos por captar una imagen de la glamurosa pareja. La persecución fue incesante, con fotógrafos en motocicletas y coches siguiéndoles de cerca. Cuando el Mercedes se acercaba al paso subterráneo de Alma, otro vehículo se unió a la persecución. Era una moto conducida por un desconocido. Esta moto pronto se convertiría en una pieza crucial del rompecabezas de los acontecimientos que se desarrollaron aquella noche. François Levistre, un automovilista desprevenido, circulaba por casualidad delante del Mercedes cuando éste entraba en el túnel. Poco podía imaginar que se convertiría en testigo de un suceso espeluznante y misterioso. El relato de Levistre arrojaría luz sobre la presencia de un misterioso destello blanco que se produjo momentos antes del accidente. En un testimonio en vídeo presentado en la investigación sobre la muerte de la princesa Diana y Dodi Fayed, Levistre describió la escena que se desarrolló ante sus ojos. Contó cómo la moto adelantó al coche de la princesa en el túnel y cómo, en una fracción de segundo, un cegador destello blanco iluminó la oscuridad. La intensidad del destello sorprendió a Levistre, que lo comparó con el brillo repentino que se produce cuando alguien enciende una luz. Se preguntó qué había ocurrido, ya que la luz era tan cegadora que se sintió como si le hubiera pillado la policía con un radar. El destello no se dirigió hacia el coche de Levistre, sino hacia el coche que iba detrás de él, el Mercedes, en el que viajaban la princesa Diana y Dodi Fayed. El relato del testigo prosigue con el caos que siguió al fogonazo. Levistre vio cómo el Mercedes se desviaba de un lado a otro, intentando desesperadamente recuperar el control. En su espejo retrovisor, vio cómo el coche se desviaba de izquierda a derecha y luego de nuevo a la izquierda, como si luchara por entrar en el túnel. Mientras Levistre observaba horrorizado, las luces del Mercedes se apagaron de repente, sumiendo el túnel en la oscuridad. El coche había perdido toda su potencia, dejando a la princesa Diana, a Dodi Fayed y a su conductor a merced del destino. El corazón de Levistre se aceleró al darse cuenta de la gravedad de la situación que se desarrollaba ante él. El relato del testigo era un escalofriante testimonio de los acontecimientos que condujeron al accidente. La presencia del misterioso destello blanco añadió un elemento inquietante y desconcertante a las ya trágicas circunstancias. El testimonio de Levistre suscitó preguntas que perseguirían a investigadores y teóricos de la conspiración durante años. ¿Fue el destello blanco un acto deliberado para provocar el accidente o fue una mera coincidencia? ¿Cuál era el origen de esa luz cegadora que parecía surgir de la nada? Estas preguntas alimentarían las especulaciones y teorías en torno a la prematura desaparición de la princesa Diana. Un taxista, el señor Anderson, dio un relato casi similar al de Levistre. El señor Anderson describió haber visto una ráfaga de luz inmediatamente antes del accidente. Su taxi fue adelantado por el Mercedes segundos antes de que chocara contra un pilar de la mediana del túnel. Dijo:
Vi un destello de luz bastante significativo, oí un golpe muy fuerte, y luego nuestro coche procedió a intentar detenerse de forma muy rápida y brusca. Cuando se le pidió que describiera el ruido que oyó, el señor Anderson dijo: «Fue un ruido muy fuerte que sonó como una explosión. Nos detuvimos rápidamente y me desplomé hacia un lado. Vi un objeto que pasaba por delante de nosotros y golpeó el lado derecho del túnel. Inmediatamente me giré para ver si venían coches. En el momento en que vi que el objeto pasaba delante de nosotros, pasó muy deprisa. No sabía lo que era, pero sabía que era un objeto metálico grande, y cuando se detuvo y paró, era un Mercedes negro». Mohamed Fayed llegó a creer que el MI6 asesinó a la pareja para impedir que se casaran. Una de sus afirmaciones es que se utilizó una pistola de destello antipersonal de tipo militar para cegar a Henry Paul, el conductor del Mercedes, que también murió. Todas estas afirmaciones fueron refutadas por la versión oficial, pero siguen planteándose interrogantes sobre el suceso. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.